Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico internista reumatólogo, es reumatólogo del Hospital General de Medellín, trabaja en Armédica como reumatólogo y además en su consulta privada. Y adicionalmente a esto es autor de las guías Panel de Lupus. También nos acompaña hoy el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y es además de eso el jefe del programa de medicina interna y de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, yo soy médico reumatólogo y trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y en mi consulta privada. El día de hoy también nos acompaña la doctora Doris Chaverra, que es la Fellow de Dolor de la Universidad del CES, quien estará encargada de la presentación. Les agradecemos a todos la presencia. Doctora Doris, tiene usted el micrófono. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Chaverra Mesa, soy anestesióloga y estoy haciendo el Fellow de Dolor y Cuidados Paliativos ahorita con la Universidad CES. El artículo que voy a presentar el día de hoy se llama Terapia física versus inyección de glucocorticoides para pacientes con osteoartritis de rodilla. Qué pena, yo vuelvo y le detengo. Miguel, el audio está malísimo para hacerlo en vivo. ¿Tú lo grabas y me lo reenvías para yo colgarlo? Sí, yo ya lo estoy grabando aquí, Sebas. Lo único que me falta fue la introducción, pero yo al final vuelvo y la pongo para que la edites. ¿Listo? Vale, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues, entonces yo me salgo, con permiso. Perfecto. Bien, sí, sigan tranquilas. ¿Sigo? A mí me Bueno, toca listo. salirme. Sí, señora. Perfecto. Este artículo fue publicado este año, en abril de este año en curso, en el New England. Pues muy interesante, pues, porque es de lo que hago pues diariamente y de lo que estoy aprendiendo en este momento en dolor. La osteoartritis de rodilla es una de las principales causas de discapacidad y cuando se acompaña de dolor es uno de los motivos de consulta más frecuente en los diferentes centros a nivel mundial. El manejo actual de esta patología generalmente cuando es sintomática y se acompaña de dolor en sus etapas tempranas incluye tratamiento no farmacológico, farmacológico e intervencionista. Y en las etapas tardías, la artritis de rodilla más bien conduce a un reemplazo de la articulación como tal. En cuanto a la terapia no farmacológica, la fisioterapia ha mostrado en algunos ensayos clínicos que confiere un alivio de síntomas a corto y a largo plazo, con mejoría en la funcionalidad de los pacientes y una menor necesidad incluso del uso de analgésicos tipo opioides. Sin embargo, a pesar pues, de estas recomendaciones en ciertos artículos, su uso en osteoartritis de rodilla disminuyó más o menos entre el año 2005 y 2015 y se ha observado que se ordena con mucha menos frecuencia, aproximadamente 4 veces menos que la inyección de glucocorticoides en pacientes con dolor por esta patología. Una guía de práctica clínica del Colegio Americano de Reumatología del 2019, que fue publicada en febrero de este año, daba pues como una muy mala recomendación o condicionalmente recomendaba en contra la indicación de fisioterapia manual con o sin ejercicio. Por otro lado, está la inyección intraarticular de glucocorticoides, que se utiliza comúnmente como tratamiento también para la osteoartritis de rodilla, pero existen pues informes contradictorios con respecto a la extensión y duración del alivio de los síntomas con esta terapia, con este tratamiento. En esta misma guía, prácticamente ellos respaldan y es muy recomendado la inyección de glucocorticoides intraarticulares. Yo creo que por esto fue que motivó a los investigadores de este estudio a ver y comparar la efectividad de la inyección de glucocorticoides versus fisioterapia en pacientes con osteoartritis. En cuanto a los métodos, esto es un ensayo aleatorizado.
fue realizado en octubre del 2012 hasta mayo del 2017. Los pacientes eran beneficiarios del sistema de salud militar de los Estados Unidos y eran miembros activos o eran jubilados, o los mismos familiares de estos pacientes podían acceder al estudio. Básicamente se hizo en dos centros grandes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a nivel de Washington y a nivel de San Antonio de Texas, y la asignación de los pacientes fue al azar en una proporción 1:1 para intervención de glucocorticoides y versus la terapia física. La asignación se hizo por un generador electrónico de números aleatorios, buscando pues que fuera una muy buena asignación y que no hubieran diferencias en cuanto a la distribución de los grupos. Los criterios de inclusión que ellos tuvieron en cuenta en la investigación fue que los pacientes tuvieran una edad mayor de 38 años, que cumplieran con los criterios de clasificación clínica del American College of Rheumatology para osteoartritis de rodilla, y además que hubiera evidencia radiográfica de osteoartritis grado 1 a grado 4. Los criterios de exclusión que tuvieron presentes en este artículo fue que los pacientes tuvieran una previa inyección de glucocorticoides o fisioterapia 12 meses antes de ingresar al estudio, o que tuvieran una evidencia radiográfica de osteoartritis grado 0, o sea, prácticamente que no tuvieran, ¿cierto? Antecedentes personales de artritis reumatoidea o afección reumática similar, antecedentes personales de gota o pseudogota en rodilla e infección activa en la rodilla en los últimos 12 meses antes de realizar pues la investigación. En cuanto a la intervención, ellos realizaron pues obviamente dos intervenciones, como habíamos hablado inicialmente, la inyección de glucocorticoides y la terapia física. La inyección de glucocorticoides era realizada por ortopedistas o por reumatólogos. Los médicos que realizaban lamentablemente pues la intervención, algunos de estos también eran investigadores del estudio y hacían el seguimiento de los pacientes. Básicamente, la inyección de glucocorticoides la realizaron con triamcinolona 40 miligramos y 7 mililitros de lidocaína el 1. Los pacientes fueron evaluados por las personas que realizaran la intervención a los 4 y 9 meses posterior a la inyección. Y en ese tiempo, ellos consideraban, si los pacientes presentaban dolor, poder volver a realizar otra inyección, máximo 3 inyecciones durante el periodo pues, de un año de seguimiento de estos pacientes. Por otro lado, la intervención de la terapia física básicamente era realizada por fisioterapeutas entrenadas. Los ejercicios de terapia física que les mostraban a los pacientes eran instrucciones e imágenes de ejercicios vistas por televisión. Realizaban movilizaciones articulares pasivas, técnicas manuales, estiramientos musculares manuales antes de que el paciente realizara los ejercicios, para ayudarlos a que los movimientos fueran mucho menos dolorosos al momento de realizar el ejercicio. Y también básicamente estos pacientes, las sesiones de cada terapia física eran 8 sesiones que duraban de 4 a 6 semanas, y el paciente podía asistir 1 a 3 sesiones adicionales en el momento de reevaluación, a los 4 y a los 9 meses. Es decir, que si a los 4 y 9 meses los pacientes presentaban dolor, ellos repetían entre 1 y 3 sesiones otra vez a estos pacientes. En cuanto a los resultados, ellos en la evaluación... Hay varias cosas muy importantes. Sí, lo primero es que es muy difícil realizar un estudio en el cual se pueda mantener el ciego en ese tipo de situaciones. ¿Ellos qué hicieron ahí en el estudio para asegurar que mantenían el ciego? Ellos contrataron unos asistentes de investigación para que hicieran las evaluaciones de los resultados por medio de llamadas telefónicas. Que incluso ellos al final en la discusión, una de las limitaciones del estudio fue eso, que ni los investigadores ni los pacientes estaban cegados en cuanto a la terapia que se les iba a realizar, a excepción de los investigadores extras que habían contratado para que hicieran las llamadas telefónicas. ¿Y qué más hacían ellos durante esas llamadas? Evaluaban unos índices, que eso es lo que voy a mostrar acá, Pero no, que básicamente...
hacían una evaluación y le preguntaban a la persona si ellos consideraban que se había roto el ciego o no. O sea, al Ajá, examinador sí, independiente, cada que evaluaba al paciente se le reconfirmaba si había mantenido el ciego o no. Y sí. este estudio tiene unos métodos pues hermosos, porque son unos métodos que son tremendamente descriptivos y ellos tomaron cuidado hasta para verificar que el ciego se mantuviera porque ellos sabían que había una gran posibilidad de de que se rompiera el ciego. Sí, incluso ellos lo anotan en el artículo y decían que a los pacientes pues como que se les instruía para que no fueran a los asistentes a decirles en qué grupo estaban, sino que básicamente las respuestas eran de sí y no sobre las preguntas que ellos les realizaban. Yo creo que Para- es un gran esfuerzo porque como hay dos intervenciones completamente diferentes, terapia física y infiltraciones, pues podría perderse muy fácil el ciego, pero pues intentaron mantenerlo hasta el final y eso es algo muy valioso. Básicamente, en las evaluaciones querían medir dolor y función física o funcionalidad en los pacientes y el desenlace primario, el resultado primario fue la puntuación del índice, lo midieron por la puntuación del índice de osteoartritis de las universidades de Western Ontario y McMaster, que denominaron WOMAC, y donde en este se evaluaba dolor, funcionalidad y rigidez. Y se hablaba de que los pacientes presentaban mejoría de este índice cuando, con relación al valor inicial que ellos habían referido antes de iniciar, pues todas las intervenciones tenían una mejoría del 12 al 16%. Evaluaron otros tipos de desenlaces, pero estos fueron pues los desenlaces, los resultados secundarios, que fue la puntuación de la escala de calificación global de cambios, eh, para mirar pues cómo los pacientes percibían la intervención que le habían realizado y también la prueba de alternativa y la prueba de Team Up and Go para evaluar prácticamente funcionalidad. Entonces ahí hay una cosa muy importante y es que cuando usted le escribe una escala, usted tiene que preguntarse varias cosas. Primero, si eso es una escala que se usa normalmente para medir desenlaces. El WOMAC que efectivamente es una escala estándar para estudios de osteoartritis, o sea, está en el mismo lenguaje. Y lo otro es que ellos no solamente hacen una descripción muy bonita, ellos son muy prolijos a la hora de escribir las escalas y describen una escala muy bonita, describen muy bonito cómo es toda la escala, pero además le dicen cuál es el cambio mínimo significativo. Sí. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces usted le ponen la escala, no le dicen el cambio mínimo significativo y usted no sabe si lo que usted está evaluando y el cambio que usted presentó si alcanza a tener una relevancia clínica. Entonces, yo pienso que este es uno de los estudios que en el corto tiempo, con mejores métodos, hemos visto. No sé, profe, usted qué opina, pero a mí me pareció una delicia leer esos métodos. Yo, difiero un poco, de pronto, en el sentido de que es muy descriptiva las intervenciones, pero cuando yo leo el artículo, a mí no me cuadra desde la pregunta de investigación, porque es que son dos intervenciones que no son mutuamente excluyentes. Entonces, eso es lo que me preocupa desde el principio, porque digamos que siempre aparecen o en una escala piramidal o se hacen de manera pues multidimensional como de manera simultánea. Entonces, aunque es muy descriptivo y es interesante, utilizan el desenlace que ese es el WOMAC, pero la pregunta que ellos se hacen de comparar dos intervenciones que no son excluyentes es lo que a mí no me termina de cuadrar. Ah, sí, no, profe, tranquilo que eso ahorita le vamos a dar palo a esa parte, pero yo digo desde los métodos que normalmente la gente cuando escribe tiende a cortar métodos y resultados si quieren dejar en discusión una revisión de tema. Y que en este estudio que se hicieron intervenciones tan distintas, dejar la intervención tan clara, no solamente hace que sea muy claro para el lector, sino muy fácilmente reproducible si alguien después quiere repetir el estudio y ver si le da los mismos resultados. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de cómo plantearon la discusión de los métodos, está muy bacancito. Lo otro, si usted tiene toda la razón, que eso tiene un guardado ahí para discutir ahorita gigante. Pero esto es lo que vos decís, y Anita me corregirá, pero digamos que siempre la metodología debe ser tan exacta la descripción que tiene que ser reproducible por un grupo independiente y esto ellos lo logran en ese sentido. Muy bien, Doris, adelante. Sí, aquí entonces, ¿vas a hablar, Diana? No, que sí tiene toda la razón los profes. Acá trae entonces el cuestionario de Woman para artrosis. Yo me imagino que todos lo conocen.
Para mí pues sí era nuevo y este cuestionario básicamente contiene 24 ítems y que se componen 3 subescalas, 5 de preguntas de dolor, 5 de función física y 2 preguntas de rigidez. Ellos básicamente calificaban de 0 a 10 estos ítems, ¿sí? Y las puntuaciones varían desde 0 hasta 240. Y como dijo el doctor Miguel, ellos decían que los pacientes que presentaban mejoría eran los que presentaban una mejoría del 12 al 16% con respecto al valor inicial. Por otro lado, están las otras escalas, que es la escala de clasificación global de cambio, que también la tenían a nivel del artículo. Esta escala global de cambio consiste en una escala de 15 puntos que va de -1 a -7 y básicamente de -1 a -7 representa la percepción de empeoramiento de los síntomas en los pacientes y de +1 a +7 representa la percepción de mejoría. Ellos consideraban que una puntuación mayor de 3, o sea, una puntuación de +3, perdón, o más se consideraba clínicamente significativa en los pacientes. Ay, perdón. Y además estaba la prueba de pasos alternativos y la prueba de Time Up and Go. Básicamente esta prueba también tiene pues como unos valores que uno debe tener presente a la hora pues de evaluar los pacientes, y hablaba que los pacientes que tuvieran una puntuación menor de 10 segundos tenían un muy bajo riesgo de caída o un muy bajo riesgo de discapacidad asociada pues a su patología. En el flujograma de inclusión, los pacientes se evaluó la elegibilidad de 265 pacientes, 109 pacientes fueron excluidos, 39 no quisieron recibir la inyección de glucocorticoides, 26 recibió una inyección de glucocorticoides a los 12 meses anteriores, 13 tenían otra patología dolorosa, pues aparte o que limitaba el dolor de la osteoartritis de rodilla, 11 se negaron a participar debido pues al tiempo del estudio y 8 preferían pues expresaban que preferían o fisioterapia o inyección de glucocorticoides, por eso fueron excluidos. 3 pacientes no cumplían con los criterios de osteoartritis según el Colegio Americano y 9 tenían otra razón por la cual fueron excluidos. Entonces, en total se incluyeron 156 pacientes y de estos grupos, 78 pacientes fueron asignados a la inyección de glucocorticoides y 78 fueron asignados a la terapia física. De estos 78 del grupo de glucocorticoides, 5 pacientes se perdieron durante el seguimiento de un año y básicamente uno se perdió a las 8 semanas de seguimiento y otro a los 6 meses. Pero en total, como ya estaban dentro, ya se les había realizado encuestas a estos pacientes, se evaluaron en total los 78, ¿cierto? Y en el grupo de terapia física, solo un paciente se perdió a los 6 meses. Entonces, el total también de estos pacientes fue de 78. En cuanto al análisis estadístico de este estudio, el tamaño de la muestra inicialmente calculado fue de 138 pacientes para un poder de 80. El análisis a 2 colas con un alfa de 0.5. Ellos, como calculan una pérdida del 10%, entonces calcularon entonces en total una muestra total de 156 pacientes. Y la idea era que el tratamiento podía generar un cambio del 12% en el score de WOMAC, y el ajuste de la P fue por medio de Bonferroni. Y el análisis del estudio fue por intención a tratar. En cuanto a las características basales de los pacientes, las características... Sí. ¿Cuántos centros fue esto? 2. ¿Y los 2 recogieron igual? Sí. ¿Seguro? Los 2 Pues eso decía en la parte de métodos, doctor. Uno de los estudios solamente pudo meter 4 participantes. Entonces, por eso, básicamente, es casi que un monocéntrico. Porque a pesar de que fueron 2 sitios,
uno de los sitios por dificultades solo pudo captar 4 pacientes. Ah, ok. También hubo pues uno pues, puertas de entrada de los pacientes eran especialistas en fisiatría, consultorios de fisiatría. Sí, sí, y eso es incluso una de las limitantes que ellos al final dicen que los pacientes los captaron fue por medio de la terapia física inicial. Entonces, en cuanto a las características demográficas y clínicas, inicialmente pues fueron similares en 2 grupos. Me parece que, excepto a nivel de la clasificación radiológica, en donde los pacientes del grupo de fisioterapia o de terapia física tenían mayor proporción, clasificación 3 y 4 a nivel radiológico, ¿sí? Y acá también, ay, qué pena, no me aparece, no se me marcó, pero las medidas basales hay que tenerlas en cuenta en cuanto al score de WOMAC en los pacientes, lo mismo que los pasos alternativos y el time up and go. Se veía que más o menos era pues muy similar entre ambos grupos, el score de WOMAC inicial o basal al ingreso, pero y lo mismo que las otras pruebas que realizaron pues en los pacientes. ¿Qué me llamó a mí la atención? Que por ejemplo en este Time Up and Go Test, básicamente lo que yo encontré era que en pacientes que tuvieran menos de 10 segundos, uno decía que el riesgo era bajo de caída o el riesgo era bajo de disfuncionalidad. Y estos pacientes en ambos grupos tenían el valor de 9.9 y 9.4 segundos a la realización de este examen o de esta evaluación. Doris, una pregunta. Sí, señor. ¿Cuánto pesa en promedio la mochila de un militar? No, ni idea. Dianita. No, profe, ni idea. Es un dato curioso, pues yo una vez estuve en un museo y había una cosa de esas para levantarla que decía, si usted está machito, levante una cosa de esas. Pesaba aproximadamente 40 kilos. Pues un militar 2 que va por excursión, eso le pesa 30, 40 kilos perfectamente. Eso es un poquito, eso es una cosa llamativa porque miren que casi el 50% de las personas, un poquito más, eran militares en servicio activo o que habían sido retirados. Entonces, a pesar de que estas personas normalmente no tienen, pues que una persona normal de este tipo normalmente son personas que son sanas y que en teoría no deberían ser, pues que son personas, digamos, que tienen una vida relativamente sana, el solo hecho que usted toda la vida haya hecho trabajos con un peso de 40 kilos encima puede favorecer para algún tipo de artrosis de origen traumático y otras cositas. Ellos no lo escriben ahí, pero pues es una cosa que en los estudios de militares hay que tenerlo claro. El otro ejemplo clásico es el de Melissa Arbuncle, que hizo un estudio de lupus con los militares y los militares, pues yo sé que el sexismo, pues los militares históricamente hay más hombres por motivos claros, pero son pues, estudios de más de hombres. Entonces, a pesar de que es una sutileza, sí pudiera indicar que esos pacientes podían tener algún factor como el exceso de peso por su carga propia del ejército. Lo otro, Doris, que Sí, es señor. más como un concepto importante es que en osteoartritis hay una disociación clínico-radiológica. Entonces, no puede, o sea, aunque tengan disímiles el grado de pues, clasificación radiográfica, entonces usted eso lo va a ver todos los días, pacientes que tienen muchos síntomas y los cambios radiológicos son muy discretos y artrosis avanzadas o por lo menos moderadas y los pacientes prácticamente asintomáticos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo que el SLA a ellos es más de funcionalidad, pues digamos que esa diferencia en los grupos pues no es muy llamativa porque esa disociación clínico-radiológica sí es pues muy consistente en osteoartritis y sobre todo de rodilla. Perfecto. Y la otra cosa es que, por ejemplo, esas pruebas del levántese y váyase no solamente son útiles en artrosis, sino en osteoporosis. Usted a un paciente le dice levántese y pues usted mira al paciente cuando le está llamando y lo que se demore hace ese test básicamente y eso le da a usted una información clara del riesgo de caída y el paciente ni siquiera entra al consultorio. Ah, perfecto. Bueno. En cuanto al resultado primario, como podemos observar, los dos pacientes, pues los dos grupos, tanto la inyección de glucocorticoides como el grupo de terapia física, presentaban pues una mediana de un valor pues total, ¿cierto? De la escala de WOMAC. Al seguimiento a las 4 semanas de cada uno de estos grupos,
la mejoría fue mayor del 12 al 16%, ¿cierto? En ambos grupos. Pero no había una diferencia significativa entre ambos grupos a las 4 semanas. A las 8 semanas de seguimiento de estos pacientes, cuando ya se les realizaba la nueva llamada telefónica, se pudo evidenciar que los pacientes con inyección de glucocorticoides presentaban una mejoría, sí, pero mucho menor que los pacientes con terapia física. Pero ¿qué me llamó a mí la atención? Que los intervalos de confianza en estos eran, pues, estaban muy parecidos y la tabla, pues, como de tazas y bigotes se tocan. Entonces, no sé qué tan significativa sea esta diferencia a las 8 semanas. Ya a los 6 meses que se evaluaron otra vez estos pacientes, pues la diferencia es algo más significativa, ¿cierto? Es más significativa en el grupo de terapia física en correlación con la inyección de glucocorticoides, lo mismo que la evaluación, pues, al año. Entonces, ellos dicen que las puntuaciones medianas del WOMAN al año fueron de 55.8 en el grupo de inyección de glucocorticoides y de 37, en el grupo de fisioterapia, con una diferencia media entre los grupos de 18.8 puntos. Y la P, en este caso, era pues significativa. Por lo cual, yo miro esto y digo pues que aunque es estadísticamente significativo, veo que es como muy amplio el intervalo de confianza en la diferencia de la media, ¿sí? Entonces, no sé, y Diana, pues, que me pueda colaborar aquí, qué tan preciso o impreciso, pues, sea esto para uno interpretarlo. Pues, si te puedes volver a la gráfica anterior, Sí. pues ahí a ojímetro pareciera que no hubiese ninguna diferencia en los primeros 6 meses, porque si uno pusiera un punto debajo del otro, pues todos los intervalos de confianza, o eso parece más como un rango intercuartil, se cruzan. Entonces ahí al ojo pues no pareciera una diferencia, la diferencia se ve más que todo como al año de seguimiento. Y en la siguiente tabla, si hay una diferencia de medias que es importante porque no, la diferencia de medias no atraviesa el cero, pero el intervalo de confianza es bastante amplio. Y pues realmente la diferencia, hay diferencia estadística que podría ser significativa, pero no sé clínicamente qué importancia tenga un segundo en el test. No sé los profes qué opinan de la diferencia de un segundo. Diferencia en segundo no, pero el WOMAC sí tiene una diferencia que es sostenible, pues tienen una diferencia que, pues si usted mira el peor y el mejor escenario combinados, de pronto no le da tanta la diferencia si mezcla los escenarios, pero en teoría es una diferencia importante. Perfecto. Y ya pues Es clínicamente significativa. Sí. Los resultados secundarios, profe. No, estábamos hablando de los primarios, Diana. No, Del del WOMAC. primario sí, la primario. diferencia media sí, pero de los secundarios, no sé, profe, es que hay como diferencia solo de un segundo. No, los secundarios no. Sí, eso es lo que Pues sé. tampoco los secundarios, los pacientes tampoco estaban tan enfermos, entonces usted llega a un paciente que está en 11 segundos, que es casi lo normal, y pasarlo, pues, y mejorar eso, ¿no? Eso es como los 100 metros de las Olimpiadas, bajar de 100 metros es muy difícil, o sea, estamos hablando de personas que no están tan lejos de lo normal en el stand-up and go, por ejemplo. En el desenlace primario sí, pero el desenlace secundario sí, no me parece pues que haya como mucha diferencia. Sí, básicamente eso, en el desenlace secundario, sobre todo pues en la escala de clasificación global, como habíamos dicho inicialmente, ellos decían que era significativo después de que el paciente tuviera más 3, y ambos grupos, tanto la inyección como de glucocorticoides como la terapia física, estuvieron más de más 3, ¿cierto? Y en cuanto al tiempo en segundos del test alternativo y el time up and go, pues la diferencia en un segundo, pues para ellos es estadísticamente significativo porque la P, como podemos ver, es estadísticamente significativo en ambos, pero pues no sé clínicamente
si sea tan significativo la diferencia pues en un segundo, y creo pues que no, a la hora de evaluar. Entonces, en cuanto a la discusión, este es un ensayo que comparó la fisioterapia versus la inyección de glucocorticoides en pacientes sintomáticos con una evidencia clínica y radiográfica de osteoartritis de rodilla. Mostró que la terapia fue más eficaz y con mejores resultados al año, según la evaluación de puntuación total de WOMAC. Y los resultados secundarios, ellos dicen que favoreció de todas formas a la fisioterapia por la P significativa en la diferencia de un segundo entre ambos grupos. El protocolo y ya evaluaban los costos de la atención médica, aunque ellos no lo reportaron en el estudio, en la discusión lo anotaban, decían que el costo de la atención médica durante el periodo de prueba de un año fue similar en ambos grupos, pero no se realizaron pues comparaciones formales y que para ellos el estudio pues tenía sus limitaciones y entre las limitaciones que ellos evidenciaban primero era que los pacientes asignados a fisioterapia tuvieron más visitas y atención médica que los pacientes del grupo de glucocorticoides, lo que resultó en un tiempo más de contacto con los investigadores del estudio, ¿sí? Y con las personas que realizaban la intervención. También, en segundo lugar, ellos hablaban de que las limitaciones del estudio era que aproximadamente el 18% de los pacientes asignados al grupo de inyección de glucocorticoides también recibieron tratamiento con fisioterapia. 4 pacientes de estos se sometieron a cirugía y 4 recibieron más de 3 inyecciones. Y las permitidas eran 3 máximas, ¿sí? Y además, en el grupo de fisioterapia, el 9% de los pacientes también recibieron inyección de glucocorticoides. Entonces, estas intervenciones adicionales pueden haber contribuido al beneficio observado entre cada uno de estos grupos, pues eso no se podría pues, determinar. Y en tercer lugar, también hubo, y lo que ya el doctor pues me dijo que hay una discordancia radiológica y sintomática y clínica entre los pacientes, pero ellos lo ponen como una limitante, el hecho de que los pacientes con artritis o con osteoartritis grave de rodilla con clasificación radiológica 3 y 4 estuvieran en el grupo de fisioterapia en comparación con el grupo de inyección de glucocorticoides, que eso tal vez era una limitante del estudio y podía dar una información no muy total de la eficacia de la inyección de glucocorticoides. Y por último, estas dos intervenciones se realizaron como intervenciones independientes, que era también lo que decía el profe Carlos Jaime, y no se puede generalizar a estas intervenciones independientes si realizándolas juntas presentaban mucha mejoría los pacientes. Entonces, para mí, pues, las cosas pues, que me generaron mucha confusión fueron, por ejemplo, los pacientes que fueron asignados grupos, pues que fueron asignados, que en los grupos de, por ejemplo, de fisioterapia o de inyección de glucocorticoides recibían otras terapias. Entonces, a mí me generó mucha confusión en cuanto a los resultados de lo que ellos mostraron en cuanto a efectividad de la fisioterapia en relación con la inyección de glucocorticoides. Y básicamente, en conclusión, la conclusión del estudio era que la fisioterapia para la osteoartritis de rodilla dio como resultado mejores puntuaciones absolutas en las escalas de dolor y función física que la inyección de glucocorticoides al año, según la evaluación de la puntuación total de WOMAC. Y ellos que hablaron del tiempo de la intervención, de la fisioterapia y los otros estudios de fisioterapia. El tiempo fue un año. Pero que hablaron de los resultados que mostró otros estudios. Los beneficios eran a corto plazo y otros estudios a largo plazo. Pero que básicamente estos pacientes a los que se seguía a largo plazo tenían muy buena efectividad con la terapia física en cuanto a mejoría del dolor y funcionalidad. Ellos dicen que las terapias que ellos encontraron comparado con otros estudios a corto plazo, una respuesta similar, pero una mayor reducción en el largo plazo. Y eso es muy importante porque ellos no solamente tenían un componente de fisioterapia, sino un componente educacional y un componente de seguimiento y de motivación. Entonces, eso también se explica porque la naturaleza de la intervención, que es la fisioterapia y la rehabilitación física, tiene un carácter sumativo. O sea,
sumatorio. Sí, Usted va recuperando el paciente va funcionando, usted le puede capacitar más, entonces puede tener una curva de mejoría que sea una curva muchísimo más persistente. En cambio, el efecto de esteroide, lo que haga el esteroide lo hizo y si lo único que usted puede hacer es volver a repetir ese efecto, pero no tiene efecto sumatorio. Entonces es una cosa perfecto. interesante y es que nosotros tenemos normalmente visiones cortoplacistas a veces por la fragmentación del sistema de salud y usted tiene que sacar al paciente del problema. Entonces, lo que demuestra es que esas respuestas sostenidas y ese equipo interdisciplinario y ese manejo pues con motivación y con todo, sí parece tener un efecto en el tiempo. Y obviamente, como todas las intervenciones basadas en rehabilitación, usted la quita y el paciente inmediatamente regresará a la media posiblemente porque pierde todo lo que ha ganado. Perfecto. Entonces aquí ya pues quería pues como preguntarles qué piensan ustedes. A mí lo que me quedó del estudio es que es muy importante no solo pues uno leer el ASTRAP, sino como leer todo el estudio, mirar la metodología para poder, para poder ver si uno en su práctica puede implementar los resultados. Esa fue una pues, de mis grandes conclusiones. Y que pienso que ambas terapias funcionan en los pacientes en etapas tempranas, o sea que no tomarlas como independientes, sino como sumatorias. Doctora No Diana, sé los profes qué tienen que decir. Diana Varela, Dígame, profe. ¿qué opinan del artículo? Pues yo creo que en lo que aporta es en el caso de que uno tenga que escoger una de las dos, pues porque el paciente no pueda hacer fisioterapia, porque tenga alguna restricción o alguna otra cosa, pues uno podría estar tranquilo que con glucocorticoides también va, pues intraarticulares va a responder, pero realmente creo que en la práctica clínica uno podría emplear los dos. Entonces, yo le voy a decir unas cosas y yo quisiera la opinión del profe Carlos Jaime, lo que voy a decir, a ver si está de acuerdo o está en desacuerdo. Los métodos están escritos de una manera muy buena. El problema es que está comparando dos intervenciones que no existen en la vida real. La fisioterapia, la rehabilitación sí existe, pero hoy en día la gente no maneja crónicamente con inyecciones seriadas de glucocorticoide a los pacientes. Profe Carlos Jaime, yo le quiero preguntar, usted en su práctica clínica en osteoartrosis, ¿cuándo usa el glucocorticoide? ¿Usted tiene algún paciente que usted considere que la terapia con glucocorticoide seriada sea una estrategia de manejo? Ninguno mide. Yo, digamos, coincido los esteroides intraarticulares, pues obviamente, si uno se va como al brazo del tratamiento farmacológico, pues obviamente uno intenta analgésicos, pues es muy claro que en esta enfermedad no hay medicamentos modificadores, pero yo diría que el papel de los glucocorticoides es que pese a antiinflamatorios o analgésicos, el paciente tiene derrame articular, porque eso es importante. Digamos que Sí, yo no utilizo un esteroide intraarticular si no hay derrame, o sea, cuando es una osteoartritis entre comillas seca, le produce mucho más dolor la intervención. Si hay derrame, se benefician, pero yo, pues, digamos que si he infiltrado un paciente 2 veces al año en mi vida, ha sido mucho y es, por ejemplo, la paciente de edad avanzada, 80 años, que se niega pues rotundamente porque a la amiga de toda la vida le hicieron una prótesis y quedó postrada en la cama como 6 meses y le da miedo. Entonces, a esa paciente yo intentaría pues, darle una inyección de esteroide. Normalmente tiene un efecto que puede durar entre 3 a 6 meses, pero seriadas nunca. La literatura le da ese margen de seguridad que exponen en el artículo de 3 veces al año, pero realmente yo, pues, en casos muy contados, he utilizado máximo en un año 2 infiltraciones de glucocorticoides. Entonces, yo creo que no hay candidato con la vida, pues, actualmente para hacer inyecciones seriadas de glucocorticoides como por protocolo. Ahí se está saliendo, en primer lugar, se está saliendo de la práctica clínica usual. La otra cosa es que hay que revisar bien esa recomendación de la guía, porque una cosa es la recomendación de manejo intraarticular, por ejemplo, con algunas moléculas que tienen como función restauradora del cartílago. Pues a mí no me gusta mucho eso, pero yo sé que hay profes que lo usan. Por ejemplo, yo sé que el profe Pinto les gusta la estrategia y les sirve y le va muy bien. Pero no es una estrategia, la estrategia con glucocorticoides tiene otro problema y es que hay estudios que han demostrado que la inyección seria de glucocorticoides puede acelerar la disminución del cartílago y la pérdida del cartílago, sí. cartílago. Entonces, en teoría, esta intervención usted ya estaría entrando en un problema y es que hay estudios que hablan de que su intervención puede ser nociva. Entonces, a todas luces, el primer mensaje es que la inyección seria de glucocorticoides no es una opción en el manejo de la osteoartritis. Entonces, por ese punto,
Solamente por ese punto, a pesar de que el artículo tiene unos métodos geniales y de que tiene todas las cosas, le están haciendo una intervención que primero no es la práctica clínica usual. Y segundo, no solamente no es la práctica clínica usual, sino que si usted la usa podría estar en peligro, podría estar poniendo al paciente en peligro de efectos adversos. Entonces, y de aumento de pérdida del espacio articular y de mayor rapidez de progresión a prótesis. Entonces, eso hace que de entrada la pregunta de investigación, que es lo que dice el doctor Carlos Jaime, sea inválido. O sea, el estudio es muy bonito, pero es una pregunta que usted no necesita que le responda. Entonces, a pesar de todos los resultados, lo único, o sea, de hecho de lo que habla eso es de que la fisioterapia como un ensayo, como un esfuerzo sostenido y continuado en el tiempo, como un proceso de rehabilitación y de reeducación del paciente, tiene excelentes resultados. Y yo creo que en esa medida nos llama la atención a que debemos apoyarnos más de los compañeros y de los colegas fisiatras que son tan juiciosos, que son siempre tan animados. Yo siempre he dicho que un fisiatra es un optimista irredente. Él siempre cree que puede hacer algo, siempre cree que puede mejorar y siempre le mete toda la ficha a mejorar la funcionalidad del paciente. Y en ese sentido nos debíamos apoyar más de esa especialidad de manejo de la osteoartrosis. No sé, profe, ¿usted qué opina? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es, y en la formación como reumatólogo es muy importante tener esos conceptos, o por lo menos, si no tener por lo menos unas cosas muy generales del plan de terapia física, sí saber cuándo remitirlos y las expectativas que el paciente pueda lograr. Sí, lo que decía es de la limitación del sistema de salud, porque muchas veces se autorizan un número limitado de sesiones y el cuello de botella y todo se pierde cuando usted trata de educar al paciente para que reproduzca eso en su casa, pero si no hay un ambiente vigilado, controlado de los tiempos, el paciente pues desiste y abandona la terapia física. Pero creo que sí es muy importante, siempre será un componente fundamental de lo que nosotros hacemos, y sabiendo que la artrosis es la causa más frecuente pues de consulta ambulatoria en reumatología. Digo que tener por lo menos el criterio de remisión y tener el plan general de lo que se espera, sí es fundamental para el manejo de los pacientes. Y la otra cosa que decía el profesor Carlos Jaime del Kegren y Lawrence es que usted nunca debe considerar que un paciente, por más osteoartrosis que tenga, es candidato a prótesis solamente por radiografía, porque hay pacientes que tienen osteoartrosis grado 4, que están llevados del divino, que tienen mucho dolor, pero que con el tratamiento les mejora el dolor y se quita, no necesitan en ese momento. Si no hay limitación funcional, remitir a prótesis. Y si usted remite a esos pacientes tempranamente a prótesis, antes de que estén en el momento en el que realmente van a sentir el beneficio, son esas historias que cuenta el profe Carlos Jaime de la señora que se le dañó la vida, que se le complicó, que ya no volvió a ser igual, porque obviamente si no están tan mal que hayan fracasado a terapias, a todas las terapias disponibles, o que estén haciendo ya algún tipo de limitación que sea intratable, no les va a ir bien con la prótesis. No sé, profe, usted cuando remite a los pacientes a prótesis. Sí, digamos que el criterio es ese, pues esos dos fundamentales, que es un dolor, sobre todo porque es el síntoma más cardinal, es un dolor que es intratable y que sobre todo es un dolor que se acompaña de pérdida de la función. O sea, cuando ya la paciente realmente, pese a múltiples intervenciones, la paciente sigue con dolor y eso afecta la función, ese es el momento para el reemplazo articular. Entonces, en conclusión, miren cómo este es un estudio en el cual, Diana me dirá ya qué opina, pero es un estudio que hace una pregunta que nadie necesita responder. A pesar de eso, la responde con unos métodos muy limpios, con unos métodos pristinos, con unos métodos deliciosamente agradables de leer. Y a pesar de que nos está respondiendo una pregunta que nadie necesitaba y que nadie se había hecho, por lo menos sí nos recalca la importancia de la intervención. O sea, igual así la pregunta sea mala, nos da alguna información que nos es útil. Sí, pues es un reto hacer un estudio clínico de estos, que tengan dos intervenciones tan diferentes y lograr mantener hasta el final el cegamiento. Entonces, me parece que se asumieron un reto y lo mantuvieron muy bien hasta el final, pues independiente de si el resultado era clínicamente importante o no, hablando de solo los métodos. Muy Los bien. otros que también muestran como ese desenlace secundario de los tiempos que se ilustraron, porque hacer un WOMAC en la vida práctica es difícil, es dispendioso y es muy subjetivo, pero tal vez esos otros desenlaces, aunque han sido secundarios, también son como herramientas adicionales para la evaluación de estos pacientes con osteoartritis.
Incluso yo creo, profe, que más que en osteoartritis, también en osteoporosis, porque que son enfermedades que coexisten. O sea, un tiempo de pararse e irse es un tiempo que usted lo que le está diciendo es riesgo de caída del paciente. El riesgo de caída del paciente le afecta, le habla mucho de muchas otras cosas. De hecho, un paciente, por ejemplo, que tenga un tiempo de pararse e irse, que sea muy largo, ya entrada usted le está subiendo el riesgo para una caída, y para una caída es por una fractura osteoporótica. Entonces, ese análisis integral, eso de ir a llamar al paciente uno personalmente, de ver cómo se para, de saludarla, de verla cómo pasa, de verla cómo se sienta, que a veces los profes de la vieja escuela hacen y que uno no entiende por qué, además de que es un acto pues, de cortesía con el paciente, le permite al doctor sacar un montón de información adicional. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revista de hoy. Estuvo corto pero sustancioso. Yo le agradezco a todos ustedes la presencia. La doctora Doris Chaverra, muchas gracias por la excelente presentación que hizo. Y nos vemos el próximo miércoles para revisar otro artículo. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta luego.